Muchas bendiciones. Esta es la clase número 1 correspondiente al curso Doctrinas Básicas de la Iglesia. En esta clase estaremos viendo el tema bibliología. Es un tema muy interesante porque trata acerca de la doctrina de la revelación. Veamos entonces en este tópico la naturaleza de la Biblia, el origen y la autoridad de las Santas Escrituras. Esta es la doctrina de la revelación. En primer lugar, estaremos considerando la necesidad de la revelación, el Dios que rompe el silencio. Dios se comunica con el ser humano, Dios busca tener esa relación con el ser humano. El punto de partida de la bibliología es la revelación. Dios se va a revelar al ser humano. En teología distinguimos dos modos en los que el ser infinito se comunica con el ser finito. Es decir, dos modos de revelación de Dios para el ser humano. Dios, el ser infinito, el ser humano, el ser finito. ¿Cuáles son esos dos modos de revelación? Tenemos la revelación general. En esta vamos a meditar la revelación natural. Se manifiesta a través de la creación. Dios se ha dado a revelar por medio de lo creado. Esto es el cosmos. Por medio de la historia. Esto es la providencia. Y por la conciencia humana. Esto es imago Dei, la conciencia humana. Dios se ha revelado al ser humano. Esta no es una revelación salvífica que salva, sino que únicamente revela el poder de Dios, revela la deidad de Dios. En Romanos 1, versículo 20, leamos esa escritura, nos dice de la siguiente manera. Las cosas, ¿cuáles? Visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, el cosmos, de modo que no tienen excusa. Dios se ha dado a conocer, se ha revelado a sí mismo al hombre por medio de lo creado, el cosmos, por medio de la misma conciencia del ser humano que manifiesta que hay un ser superior y por este es el primer. ¿Cuál es el límite que tiene esta revelación? El límite revela el poder y revela la deidad de Dios. ¿Verdad? Veamos la siguiente. La revelación especial. Ese es otro modo de revelación de Dios. Allí vemos el acto culminando en la persona por medio de Abraham,
por medio de los profetas, culmina o finaliza con Jesucristo. Entonces, esta es una revelación especial, porque Dios busca comunicarse directamente con el ser humano a través de seres humanos. La Biblia es el registro proporcional y permanente de esa revelación. La escritura, la Biblia, ¿qué registra esta revelación especial? Bueno, el registro es la Biblia, proporcional y permanente hombres su gracia. Veamos otro aspecto importante en cuanto a este tema, y es la naturaleza. La doctrina de la mente de Dios y la pluma del hombre. Analicemos el concepto teumneustos. Toda la escritura sola, ni una sola palabra que no sea inspirada por Dios. Así lo dice. La escritura es teoneustos, inspirada por Dios. Este término no sugiere que Dios sopló vida en palabras humanas ya existentes. Palabras mismas son el aliento de Dios. Mire qué interesante es esto. La escritura es el aliento de Dios. No es vida soplada en palabras humanas existentes, sino que las palabras mismas emanan de su propio ser. Siempre que usted y yo leemos la palabra de Dios, la Biblia, entendamos que es el aliento de Dios hablando. Esto es el concepto de teoneustos. Veamos otro aspecto, y es la de la escritura o la concurrencia divino-humana, cómo se integran esas dos partes, el Dios divino y el hombre, el ser humano. ¿Cómo se integran esos dos para dar a conocer el mensaje de Dios? En esto tenemos que evitar dos errores. ¿Cuáles son? El dictado mecánico.
Es decir, pensar que los autores eran robots o secretarios pasivos escribiendo lo que Dios les dictaba. No, no podemos pensar de esa manera. En la inspiración de la Biblia, el ser humano no se convierte como un robot únicamente escribiendo lo que Dios decía. Y otro error es la intuición humana. La intuición humana. Pensar que la Biblia es solo el genio de hombres brillantes religiosos. Tampoco. ¿Cuál es la visión? ¿Cuál es la visión ortodoxa? Es la inspiración orgánica. ¿Qué significa esto? Inspiración orgánica. Dios tuvo una participación directa hacia la inspiración de la Biblia, pero Dios utilizó, y aquí vemos la concurrencia, Dios utilizó facultades, estilos, cultura de hombres como Pedro, como Lucas, Pedro como pescador, Lucas como doctor. Dios utilizó las facultades de estos hombres, pero supervisó el producto final. Dios utilizó a muchos hombres en diferentes etapas, en diferentes niveles sociales o estratos sociales, provenientes de diferentes familias. Dios utilizó a estos hombres con sus propios estilos, con sus propias facultades, para revelar su voluntad. Así que estos autores no fueron únicamente robots, ni tampoco fueron hombres brillantes que de su propia inteligencia escribieron. No, Dios tuvo una participación directa. Dios utilizó las facultades. Dios utilizó el estilo de estos hombres. Dios utilizó el vocabulario. Dios utilizó la cultura de estos hombres, pero lo supervisó de tal manera que el producto final es la infalible palabra de Dios. Esta es la inspiración orgánica. No solo es el hombre, no solo es Dios, sino que Dios y el hombre revelando lo que Dios tenía para el ser humano. Veamos entonces el resultado, que es plenamente humano y que la inspiración es plenamente divino. Es decir, tiene una participación divina, pues es Dios quien los inspiró, pero también una inspiración, una participación humana, pues el hombre participó de acuerdo a sus facultades, a sus capacidades, a su estilo. Dios utilizó esas facultades y capacidades de los hombres a quienes él eligió para que escribieran su revelación, su palabra. Y así es como tenemos una palabra de Dios infalible. Veamos los atributos de la Escritura. Vamos a observar que la Escritura, para un teólogo, es fundamental manejar los 4 atributos comunicables de la Biblia, conocidas por las siglas en inglés, SCAM se llama. ¿Cuáles son estas 4 características o atributos fundamentales de la Escritura? Bueno, primero, suficiencia. Segundo, claridad. Tercero, autoridad. Y cuarto, necesidad. Cuando decimos suficiencia, es que la Biblia contiene todo lo necesario para la salvación y la vida piadosa. No hay otro anexo o libro que se necesite para entender y conocer qué necesito para mi vida espiritual, para una vida piadosa
para la salvación. La Biblia es suficiente. ¿Qué implica esto? Bueno, esto trae una implicación. No necesitamos nuevas revelaciones extrabíblicas. La Biblia lo llena todo. La Biblia es suficiente. Este es un atributo comunicable. El segundo atributo es la claridad o perspicuidad. ¿Qué define esto? El mensaje central del Evangelio es comprensible para el lector común. Toda persona puede entender, toda persona puede comprender, sin importar su nivel académico, su estatus social. La Biblia transmite un mensaje claro, un mensaje entendible, un mensaje comprensible para toda persona. Por supuesto, una persona que tenga humildad en su corazón. Entonces, esta es otra característica comunicable. ¿Y qué implica esta característica? Bueno, que no es un libro esotérico, lleno de misterios, solo para el entendimiento de las élites. No, este libro, este mensaje ha sido escrito para ser entendible por todos. Otra característica o atributo comunicable de la Biblia es que tiene autoridad. Es la última palabra en asuntos de fe y práctica. Sola escritura. No hay otro fuente de autoridad para el ser humano. La Biblia es la fuente de autoridad. ¿Y qué implica esto? El hombre se somete al texto, no el texto al hombre. La Biblia, su escrito, es revelación de Dios, suficiente, claro y autoritativo. Gloria a Dios. Esa es la Biblia. No necesitamos otra autoridad, únicamente la Biblia. Por eso tenemos que entender y conocer la Biblia. Y el siguiente atributo es que es el atributo de la necesidad. No podemos conocer la voluntad de Dios si no acudimos a la Biblia. Tenemos que ir a la Biblia. Es una necesidad para entender la voluntad de Dios, su voluntad redentora. Yo tengo que recurrir a la Biblia. ¿Y qué implica esto? La salvación depende de lo que el Dios ha revelado en su palabra. Nosotros debemos de someternos a esa palabra. Veamos, otro aspecto importante es la inerrancia e infalibilidad. Infalibilidad. La palabra infalibilidad, esta palabra significa la escritura no puede fallar en su propósito de guiar a la humanidad. Es infalible, no puede fallar. Y la palabra inerrancia significa que en sus manuscritos originales, autógrafos, la Biblia no contiene errores de hecho, ya sea en doctrina, historia o ciencia. Esto es inerrancia, no contiene errores. Infalibilidad, no puede fallar. ¡Qué bendición! Este libro es un libro completo. En el ámbito académico estos términos son importantes porque presentan la Biblia y su contenido infalible e inerrante. La inerrancia se fundamenta en el carácter de Dios. Si Dios es la fuente principal de esa revelación y Dios no puede mentir, como dice Tito 1, verso 2, veamos. Tito 1, verso 2, dice así: en la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde antes del principio de los siglos. Es inerrante la Biblia, ¿verdad?
porque Dios no miente, por lo tanto sus palabras son veraces. Ninguna otra obra de la antigüedad posee tal volumen de evidencia fundamentando la inerrancia e infalibilidad de la Biblia. 5.800 manuscritos griegos han sido encontrados acerca de los escritos de la palabra de Dios. El canon bíblico o el reconocimiento de la autoridad divina en la historia. El término canon se refiere a la lista oficial, ese es canon, la lista oficial de libros reconocidos como inspirados. ¿Qué es canon? Es la lista oficial de libros reconocidos como inspirados. Es importante entender que la Iglesia no creó el canon, la Iglesia lo reconoció. La Iglesia no crea el canon, pues primero es el canon y después la Iglesia. Recuerda usted que en Mateo 16:18 Cristo dijo, edificaré mi iglesia. Y ya todos los libros del Antiguo Testamento estaban escritos. Por lo tanto, la iglesia no produce el canon. El canon ya estaba. La iglesia lo que hace es reconocer el canon bíblico de Dios. ¿Cuáles son los criterios que se utilizan para canonizar o darle esa credibilidad a la palabra de Dios como inspiración divina? Bueno, hay 4 criterios. La apostolicidad. ¿Qué significa esto? Que el canon ha sido escrito por apóstoles o un círculo cercano a los apóstoles. Mateo fue un apóstol. Lucas no lo fue, pero estuvo con Pablo, así que él pudo escuchar y ver de primera mano. Marcos no fue apóstol, pero estuvo con Pedro. Por eso hablamos de esa apostolicidad. Escritos por apóstoles o cercanos a ellos. Otro criterio es la ortodoxia. La ortodoxia. Consistente con la regla de fe y las enseñanzas de Jesús. La palabra ortodoxia es muy interesante. Proviene del griego ortos, que significa correcto, y doxa, con X, doxa, significa creencia. Así que en el contexto cristiano, el término se utilizó por primera vez en el siglo II para describir a aquellos que se adherían a las enseñanzas de la Iglesia apostólica, consistencia con la regla de fe. El otro criterio es la antigüedad. Estos son escritos que surgen en el siglo I. A esto se refiere el tercer criterio. Escritos que surgieron en la era apostólica, allá por el siglo I, los cuales se han encontrado muchos. Y el uso eclesial. El cuarto criterio es el uso eclesial. ¿En qué consiste? La aceptación general en la adoración de la iglesia. La Biblia es un documento, es un libro aceptado de manera general en las liturgias o actos litúrgicos de la iglesia. Entonces, ¿cuál es el desafío contemporáneo? Tenemos nosotros el desafío del desconstruccionismo.
¿Qué quiere decir ese término? La Iglesia ha enfrentado diferentes desafíos. Entre ellos están estos dos: el desconstruccionismo y la crítica radical. Este desafío, el desconstruccionismo, es un enfoque crítico y filosófico que se enfoca en cuestionar y desafiar las estructuras y significados establecidos en una sociedad, en una cultura, en una literatura, y aquí, como es el caso nuestro, en la palabra de Dios. Este término desconstrucción proviene del francés desconstrucción, que se refiere a la acción de desmontar o desarmar una estructura. ¿Cuáles son los principios clave del desconstruccionismo? Bueno, ellos cuestionan la autoridad de la Biblia, de los escritos bíblicos. Hacen una diferencia en el desconstruccionismo, enfatiza la importancia de la diferencia diferida, es decir, la idea de que los significados siempre están en proceso de cambio y no son fijos. Por ejemplo, ellos dicen, bueno, lo que significó esta palabra hace 2000 años, su significado actual ha cambiado y por lo tanto la Biblia es cambiante, porque esa es una forma que ellos buscan para quitarle credibilidad, autenticidad a la Biblia. Y así hay muchas formas en que ellos están buscando cómo quitarle esa credibilidad a la palabra de Dios. Y luego tenemos la crítica radical. Como futuros teólogos debemos recordar que la Biblia no es un objeto de estudio inerte, sino un sujeto vivo. La crítica textual, ¿a qué se refiere esto? El estudio de los manuscritos no debe debilitar nuestra fe, sino fortalecerla. Debemos de ser críticos textuales, pero no para que la fe se debilite, sino para fortalecerla. Tenemos más de 1800 manuscritos griegos del Nuevo Testamento. Imagínense ustedes, lo que nos da una certeza del 99% sobre la pureza del texto original. Ninguna otra obra de la antigüedad tiene tal respaldo documental. Por eso, la Biblia es la base de nuestra vida cristiana. Dios se dio a conocer, Dios ha querido comunicarse con el ser humano. La Biblia es la única guía para conocer su voluntad y qué quiere Dios del ser humano. Con esto llegamos al final de este tema. Si hay preguntas respecto al tema, me lo puede hacer llegar para poder dar una explicación mucho más amplia. ¿Cuál fue el tema en esta primera semana de estudio? Bibliología, su naturaleza, su origen y autoridad. ¿Cuál es su actividad para esta semana? Voy a presentar aquí su actividad en esta semana. Actividad de profundización ex aula. Para consolidar este conocimiento, se requiere que el estudiante realice un análisis comparativo de manuscritos. Número 1. Investigue qué es el Codex Sinaiticus y también el Codex Vaticanus. Investigue estos dos códex o códigos, el Código Sinaítico y el Código Vaticano.
Luego que ha investigado usted estos dos códigos, redacte un breve ensayo, un breve escrito sobre cómo el descubrimiento de los rollos del Mar Muerto en Qumran en el año 1947 validó la confiabilidad de la transmisión del Antiguo Testamento, especialmente el libro de Isaías. Trabaje en esta actividad y me lo sube a la clase, al aula que tenemos en Classroom. O si aún no se ha anexado al grupo de Classroom, entonces me lo envía por WhatsApp. Estaré al pendiente de cualquier duda o pregunta. Muchas bendiciones y nos vemos en la próxima clase en la cual estaremos estudiando el tema de la divinidad o deidad. Bendiciones.